Muy buenas noches, bienvenidos al Universo por Descubrir, soy Sergio Ruiz, una tarde, noche más. Aquí estamos, hoy sí me vais a ver porque el invitado se lo merece, ¿no? Se merece que esté aquí delante de él. Buenas tardes a todos los administradores, a todos los que estáis en el chat, lo que después veréis el vídeo en diferido. Muchísimas gracias por venir. ¿Cuándo está el Madrid jugando? Que eso ya es mucho decir. Seguramente sé que después veréis el directo bastantes personas. Gracias por venir. Mm, Vicente López, buenas noches. Bienvenido al Universo por Descubrir. Siempre vas al Universo Mágico con Elena. Esta vez te toca por aquí. Bienvenido. Buenas noches, Sergio. Muy agradecido y es un honor y un placer estar aquí contigo. Soy un hombre de múltiples universos, así que me encanta estar en el universo mágico y en el universo por descubrir con vosotros dos. Muchas gracias por venir, te lo agradezco mucho. Sé que eres un hombre también muy ocupado y te agradezco tu tiempo que dedicas para poder divulgar todo lo que, las experiencias y lo que sabes. Te lo agradezco mucho. Hoy vamos a hablar un poquito, porque ya que me lo comentaste, eso fue para mí un punto que me quedé con ello, porque eso de que hayas visitado, ¿no?, las selvas amazónicas, que hayas estado en México, seguramente también habrás estado con mis indios nativos americanos, seguramente, si no me equivoco, o vas a estar, ¿no? Sí, lo tengo pendiente. Me he acercado mucho a los indios norteamericanos cuando estuve en el desierto de Sonora, en México. Ahí encontré mis raíces después de muchos viajes a la selva amazónica con otras comunidades indígenas también maravillosas, pero cuando te encuentras como en casa, cuando me he ido acercando a esa energía de los indígenas americanos de Norteamérica, valga la redundancia, pues realmente es donde encontré esas raíces, temas míos de, bueno, vamos a decir otras vidas o otras situaciones. Así que sí, tengo un viaje pendiente a Boston, concretamente ahí Massachusetts. Sí. con los indios Massachusetts, precisamente, y bueno, a ver qué pasa cuando vaya allí, con estas raíces de que te hablo. Quizá dé para un programa. Seguro que sí, interesantísimo, ¿no? Con todo lo que nos enseñan los indios norteamericanos, no los nativos norteamericanos. Sí. Vamos a situarnos, vamos a que nos expliques, porque si viajamos a América Latina, viajamos al misterio. Si viajamos a América Latina, viajamos a uno de los lugares donde más presencias, donde más objetos voladores no identificados, donde más entidades, donde más sucesos paranormales, donde más el misterio, junto con la vieja Europa, pues se produce o se reproduce delante de nosotros los mortales, ¿no? Tus primeras experiencias, quiero que nos cuentes directamente. Como ves, estamos sin guión, como ves, estamos sin preguntas, como ves, lo que quiero es que sientas lo que sentiste allí, las experiencias que has llevado a cabo, y yo te iré cortando y te iré preguntando seguramente sobre ello. Luego explicaré también un caso que tengo en exclusiva. Lo he contado varias veces. Peca, muchas gracias por ese aporte, te lo agradezco mucho. Es que nos han regalado 5 euritos. Muchísimas gracias, Peca, por eso, por lo que acabas de hacer, y sabes que se necesita muchísimas gracias, ¿no? Vámonos a viajar, vamos a coger el avión y vámonos a América Latina. ¿Qué te llevó a América Latina y cómo empezaste con todas estas historias de entidades? ¿Cómo empezaste a conocer lo que allí se hace, esa conexión de la ayahuasca con los objetos voladores no identificados, con los alienígenas? Te lo dejo que expliques y yo me callo. Estupendo.
Bueno, lo que me llevó allí era un deseo de aprender, de conocer, de saber. Nunca mi intención fue ir a aprender para hacer lo que estoy haciendo ahora, que es trabajar. Anda, tengo un gris aquí, un, un pequeño, un pequeño gris que se me ha colado en escena. Venga. Uy, qué chico. Eh, Qué bonito. Gracias, María del Sol. lo que me llevó allí fue, como digo, no fue para aprender a dar medicina como estoy dando ahora, haciendo ceremonias de ayahuasca o ceremonias de sapo. No fue eso. Era el buscar un crecimiento personal, el acercarme a un conocimiento que yo creo que es el auténtico y es el que está en manos de comunidades que todavía poseen algo porque desgraciadamente han sufrido la evangelización y las conquistas, entre comillas, y yo creo que lo que se escondía detrás de todo eso era algo más, eliminar ese conocimiento ancestral que nos conecta con nuestra verdadera esencia. Entonces fui buscando eso. Fui buscando lo que aquí conocemos por chamán, ¿no? Un curandero, un ubisín, como se denominan por ejemplo, en el idioma suar, ¿no? El idioma de los jíbaros. Y eso fue lo que me llevó allí. Las selvas son mágicas, son lugares de, quizás no para vivir, la verdad, es para estar una temporada como estaba yo, porque son duras, hay muchos insectos, muchos mosquitos, pero son lugares para pensar, para conectar, para reconectar con la naturaleza, con la tierra y al mismo tiempo contigo mismo, porque en el momento que desaparecen todos los estímulos que tenemos aquí, el iPhone, el teléfono móvil, el ordenador, y tienes todo el día para escuchar los sonidos de la selva, que la selva es muy ruidosa, pues bueno, es maravilloso. Y maravilloso sobre todo, con lo que yo más aprendí o estoy aprendiendo es con pequeñas conversaciones con estos hombres de conocimiento que llamamos chamanes, curanderos, ayahuasqueros, acocama, huisin, como ellos se denominan, que tienen una gran sabiduría, una gran sabiduría. Como ves, te voy a ir cortando porque vamos enlazando toda esta conversación con preguntas que te quiero hacer. Fíjate, Vicente, que hay un hecho que en la selva, tanto en la selva como en desiertos o como en ciertos lugares específicos del mundo, el silencio cero, ese momento de silencio cero, ¿lo has podido vivir alguna vez en la selva? Porque dicen que es el más terrorífico. ¿Te han dicho algo alguna vez estos chamanes sobre ese silencio cero? Pues sinceramente, no. De hecho, como te comentaba, las selvas son muy ruidosas. Encontrar el silencio en la selva es verdaderamente difícil, Y terrorífico. porque, ¿perdón? Y terrorífico. Eh, sí, hay muchos sonidos, es imposible escuchar el silencio. Sin embargo, ese silencio lo he escuchado en el desierto de Sonora, a orillas del Mar de Cortés, y es conectar, viendo el sol salir por el desierto, teniendo el mar a tu espalda a las 5 de la mañana, ahí sí he encontrado ese silencio, ahí sí. Te lo digo porque cuando en los casos, ¿no?, de más famosos, Colares, Brasil, o caso Río Negro, que llevo particularmente, eh, siempre ese silencio cero significaba la venida de ciertas entidades, ¿no?, de las que estamos hablando. Por eso ese silencio cero incluso asustaba, que ya es decir, a los habitantes de la selva, que insisto, ya es decir, porque es muy difícil realmente asustarlos, ¿verdad? Claro, claro que sí. Mira, es un lugar, las selvas es un lugar lleno de leyendas, de espíritus, bueno, todo eso para mí, aunque he utilizado la palabra leyendas, para mí no son más que formas que la tradición oral mantiene para referenciar esos encuentros con seres con entidades, ¿no? Lo que sí te quería comentar, que claro, quizá
lo que yo puedo aportar, la experiencia ha sido, como sabes, bajo los efectos de ciertas medicinas, de plantas sagradas, se producen en muchas ocasiones ciertas visiones, y quiero insistir para el que esté escuchando y no sepa del tema, no estamos hablando de una droga que provoca alucinaciones, estamos hablando de patrones que se repiten en diferentes personas y que no están juntas unas con otras, contacto con seres, contacto con entidades que están ahí, y que curiosamente para los estudiosos del fenómeno de la ufología como tú, cuando se estudia la casuística de las experiencias de contacto con estos seres bajo los efectos de una ceremonia, por ejemplo, de ayahuasca, coinciden con lo que vosotros narráis como abducciones. Es decir, hay una coincidencia muy grande. Y la mayoría de experiencias que he llegado a conocer, si no directamente por mí mismo, comentadas por personas, por participantes, incluso por estos Atocama o hombres de conocimiento, pues han sido bajo los efectos de estas sustancias. ¿Podrías relatarnos cómo se llega a ese momento o cómo, qué entidades se pueden ver o qué experiencias has podido tú tener o has escuchado y te han contado de estos chamanes? Sí. Mira, hay también una casuística. Igual que ese silencio cero que yo había escuchado, ¿no?, que se produce antes del encuentro, antes del fenómeno, hay también una casuística que se suele repetir. También quiero, antes de entrar en materia, decir una cosa, que la gente no piense que me encuentro con esta obligación como facilitador de estas medicinas, que la gente no piense que acercarse a estas experiencias, a una toma con bufo alvarius, con sapo del desierto de Sonora, a una toma de ayahuasca, es para buscar el encuentro con ciertos seres. No se trata de eso. Es como un efecto secundario o una casuística que se produce. Entonces, dicho esto, hay siempre una especie de desprendimiento del cuerpo, se siente como una especie de vibración, no voy a decir despersonalización, pero sí cada vez sientes menos tu cuerpo. Hay una visión tipo túnel donde parece que alrededor va todo vertiginoso, pero tienes aquí una imagen muy clara y a partir de ahí hay una proyección y donde aparece el fenómeno, aparece la experiencia, sea cual sea. Es como un túnel, ¿no? Como ese túnel que se ve viajando a la velocidad de la luz, que te ves, todo va vertiginosamente pasando, pero tú lo ves, está focalizado en un centro, ¿verdad? Efectivamente, es decir, lo que tú estás viendo está claro, incluso parado, pero parece que alrededor tuyo todo lo que va es como si fueras por un túnel. Es como si pasaras a otra realidad, a otra dimensión, a otro lugar, y como que tu conciencia, mientras tu cuerpo está aquí, tu conciencia se proyecta a esa otra realidad. ¿Has tenido tus experiencias? Sí. Vamos a ver, cuando entramos en este momento, después de una toma en una ceremonia, siempre hay algo que suele aparecer, y es que cada sustancia, cada planta tiene su espíritu. Entonces, por ejemplo, los huicholes de México hablan del icuri, que es como una especie de ser que se manifiesta en forma de venado, peyote, maíz, es como una especie de trinidad, ¿no? Y está ahí. Los indios mazatecos, cuando toman la salvia, se les aparece un ser que se llama la pastora María. El peyote, cuando uno toma peyote, aparece mezcalito, el espíritu del mezcalito, del cual Don Juan en los libros de Castaneda habla mucho. Y, por ejemplo, en el caso de la ayahuasca, que es la que conozco muy bien, se habla de Ayaruna, el espíritu de Ayaruna. Es decir, que si yo tomo ayahuasca, tú tomas ayahuasca en diferente estado, en diferente momento, no estamos los dos al mismo tiempo, yo no te comento, estoy viendo esto y tú lo ves, es decir, no hay una alucinación colectiva, sino que yo veo a lo mejor ese espíritu. Y ese espíritu se manifiesta siempre de una determinada forma,
en esa casuística, suele ser en forma de una viejecita, por ejemplo en el caso de la ayahuasca, o en forma de una joven india, o en forma de serpiente. Curioso el tema de serpiente porque se repite la visión de la serpiente en muchas culturas. Entonces, es fácil, todo el que entra en ayahuasca puede, no siempre, pero puede ver a estos seres, ¿no? Yo creo que son como seres inorgánicos, espíritus de la tierra, espíritus de la naturaleza, y se manifiestan siempre de esa forma para aportar algo, aportar conocimiento. Y aquí no estoy hablando todavía de otros seres, aquí estoy hablando de los espíritus de la medicina, que se manifiestan normalmente de esa manera, de esa forma. ¿Son benignos o son malignos? Muy buena pregunta. Verás, como todo ser de la naturaleza, son yo diría que son seres de ayuda. No me atrevería a etiquetarlos ni en maligno ni en benigno, porque esas son etiquetas que tenemos el ser humano mentales. Hay veces que te enseñan de una forma dura, pero al fin y al cabo te están mostrando algo, te están mostrando una enseñanza. Entonces son seres que ellos siempre intentan tener en control, son seres muy, muy emocionales, muy de la naturaleza, y como tales entidades, en general el ser humano no les gusta, no les gustamos. ¿Por qué? Porque ellos son protectores de la selva, protectores de esa planta, protectores de la naturaleza, son seres de la tierra, hay que verlos como espíritus de la tierra. Igual que nosotros vivimos en esta realidad, la naturaleza tiene sus seres protectores y ellos están ahí para eso. Entonces, obviamente, no les hacemos demasiada gracia porque ya sabemos lo que el ser humano está haciendo con las selvas, con sus entornos naturales y demás. Pero una vez pasado este momento y ellos saben ver el corazón de la gente y de la persona y la motivación con la que se acercan a la medicina, son grandes, diría, aliados. Son aliados que al final te van a enseñar algo, se van a hacer amigos tuyos y, sobre todo, fundamental para un facilitador, que seas amigo de estos seres para que cuando dirijas una ceremonia estén aliados contigo y te ayuden a conducir esa ceremonia con los cantos de poder, con los ícaros y que todo vaya para todo el grupo de la mejor manera posible. Después te voy a hacer otra pregunta, pero ahora te voy a hacer esta. ¿Es verdad que ciertos sonidos conducen hacia una mejor percepción y hacia una mejor comunicación con esas entidades? Bueno, los sonidos son fundamentales en cualquier práctica de trabajo ancestral. El sonido de la maraca, la sonaja, como le dicen allí, o el tambor es fundamental. Solo con sonido de tambor se llega a estados elevados de conciencia. A estados elevados de conciencia. Ya cuando llegas a estados elevados de conciencia, entonces puede que se produzca el contacto. Es decir, la idea no es sonido de tambor o de maraca o canto de poder para contactar con esos seres, pero obviamente esto hace que proyectes tu conciencia a un estado superior al ordinario que estamos aquí y facilita el trabajo energético. Hay un retiro que hago todos los años con, retiro de yoga, qigong, una serie de cosas que obviamente ahí no voy a dar este tipo de sustancias a las personas que vienen, pero hacemos una meditación con tambor y es curiosísimo el efecto que tiene en la gente. Es decir, solamente sonido de tambor y unas ciertas respiraciones y llegan a estados elevados de conciencia que a veces se parecen a los mismos que cuando se ingieren ciertas sustancias. ¿Son seres elementales esas entidades en las cuales nombras que es el principio de esa comunicación? Sí, yo creo que sí. Son seres, ya te digo, elementales de la naturaleza. Recuerdo una palabra de don Vladimiro Murayari, uno de mis maestros de allí de la selva. Él los llamaba genios. El nombre que le daba era genios. Y cada árbol, cada planta tiene su genio. Porque aquí solamente conocemos la ayahuasca, pero cuando vamos allí a la selva se hacen dietas con muchas plantas, con diversas plantas. Hay una dieta con lo que se llama la dieta de palos, con 22 palos que le ha hecho, que ingieres esos palos y cuando ingieres, los palos son unas cortezas de 22 árboles concretamente, el espíritu del árbol pasa a ti y el poder de ese espíritu pasa a trabajar contigo. Entonces, fíjate, no ingieres una sustancia alucinógena, no, o enteógena, mejor dicho. Estamos hablando de trabajar con ese espíritu. Entonces, empiezas a trabajar con esos
genios o esos seres elementales, como tú bien has llamado, sí. Qué interesante. Me he quedado con una frase que has dicho antes, que curiosamente suele suceder muchísimas veces la conjunción de esas abducciones con lo que sufren las personas, Ujú. de un modo benigno o maligno, da igual, pero las sufren las personas, estos viajes hacia en lo desconocido. Me hace gracia también muchísimas personas que siempre dicen que son plantas alucinógenas, que se llega por recreo, pero lo que estamos hablando y lo que estás hablando realmente es algo más que recreatividad. Es intentar descubrir tu yo, intentar descubrir qué hay más allá para poder volver y seguramente ser más sabio aún y poder explicarnos a todo lo que nos está explicando tú hoy aquí. Vicente, ¿qué podemos obtener de esos traslados a esas otras dimensiones? Bueno, me ha encantado esa puntualización que has hecho porque es tal cual. Esto no es una experiencia lúdica. De hecho, la mayoría de las veces hace falta, como diríamos vulgarmente, tenerlos bien puestos, tener un gran valor para acercarse a una experiencia de este tipo, porque a veces son muy duras, son experiencias duras. Por lo tanto, de lúdico no tiene nada. Entonces, acercarte a esta experiencia, cada uno tiene su motivación. Es fundamental una intención. Es decir, que tú te acerques a una experiencia con una intención, buscando algo. En otra entrevista que hacíamos hablaba de esto y es como despertar al genio de la lámpara y que sea para algo, que no lo haga salir de la lámpara para nada, porque si no se va a enfadar, como lo mismo del genio, y te va a engañar y al final no te va a aportar nada. Entonces, ¿qué se busca? Bueno, cada uno tiene su intención, cada uno tiene su búsqueda y es un trabajo que se va haciendo poquito a poco normalmente. Pero siempre, siempre, siempre es para bien. Es decir, es un crecimiento interior, crecimiento personal. Hay personas que se acercan para buscar una sanación a nivel físico. Incluso hay casos, luego si quieres lo comentamos un poquito más, porque el caso del desierto de Sonora a mí me ha tocado muchísimo. Y hay un hombre allí, Francisco Barnet, el Chapo. Este hombre, aparte de que afirma que se lo llevan seres de las estrellas y cuando le preguntas de dónde, él señala así hacia arriba, es un hombre muy inocente y encantador, dice que se lo llevan ahí arriba y a él dice que todo el conocimiento, no el conocimiento, los poderes que tiene, es un hombre con mucho poder, de dominar incluso elementos de la naturaleza, todo el poder que tiene se lo han dado ellos. Entonces, cada uno, bueno, pues se le da ya no sé si decir lo que busca, pero lo que necesita en cada momento. Vicente, en más experiencias que tú hayas podido recibir por parte de personas con las que hayas estado allí y te hayan comentado, relátanos, ponnos en situación desde el principio, dónde estabais, qué hora era, qué personas había. Claro, claro, necesitamos saber, los que nos escuchan, ya más de 130 personas que están aquí con nosotros, pues les gustaría saber cómo es esa experiencia en primera persona, cómo es el ambiente, cómo te tienes que rodear, cómo tienes que llegar, las horas y qué experiencias pueden llegar a tener. Bueno, pues mira, me viene a la mente la primera que me ha venido con un gran amigo y hermano, podría decir Miguel, un viaje a la selva de Ecuador. Estuvimos con Inkichiriap, es un Huisin, sería el equivalente a un chamán Shuar, de la comunidad Shuar. Los Shuar, para ponernos en antecedentes, son los que llamamos jíbaros, aquellos famosos que reducían las cabezas y tal. Bien, pues allí en Ecuador hay una comunidad muy grande de Shuar. Estuvimos viviendo con ellos y nos acogieron en su casa, además lo digo desde el corazón, como unos más, como unos más. Comiendo de la mesa con ellos, con su familia, bueno, fue alucinante la experiencia. Comiendo lo mismo que ellos, siempre me acuerdo para poneros en situación,
un desayuno por la mañana, recordaré siempre, y nos sacó con su, bueno, en unas hojitas de palmera o de palma, un pescado. Eran limpiafondos de los acuarios. Estos pescados limpiafondos que tenemos aquí, bueno, pescados ahí en el río, y con todo su... Sabían fatal, la verdad, sabían a lodo, pero nos lo sacaron con toda su amor. Bueno, dicho esto, la experiencia, ¿cómo fue? Las experiencias, cuando se va acercando a la noche, lo primero sería dietas y tomas algo muy suave, y cuando se fue acercando la noche entramos en lo que se llama una maloca. Una maloca es una casa de ceremonias en medio de la selva, una especie de cabaña redonda. Es curioso la forma redonda. Como sabemos, las formas en esquina, desde el Feng Shui, desde la filosofía oriental, pues parece ser que no conducen muy bien la energía. Sin embargo, las formas redondas, así como la energía en el universo va de izquierda a derecha y de forma circular, y es curioso como ellos en su sabiduría ancestral hacen las malocas redondas. Es un pequeño apunte que hago ahí, ¿no? Bien, luego siempre está presente el fuego al inicio de la ceremonia y curiosamente ese día había niños con nosotros. Estoy hablando de, había un niño de 9 años, me parece que otro de 12, una madre lactante, es decir, que estaba dando de mamar al bebé y estaban tomando medicina, estaban tomando ayahuasca con nosotros. Entonces, esto es para que os pongáis en antecedente. Para ellos la ayahuasca es medicina. Empezamos a tomar y bueno, al cabo de aproximadamente, depende de cómo esté cocinado el preparado de ayahuasca, a la media hora o 45 minutos, pues empiezan a aparecer los efectos. Y ya a partir de ahí, cada uno tiene su propia experiencia. Pero ese día, curiosamente, tanto mi amigo Miguel como yo tuvimos una experiencia similar que la compartimos al día siguiente. Él tomó mucha medicina. Yo, por diferentes motivos, cuando vas trabajando mucho con esto, al final he llegado al punto de que tomando muy poquito tengo mi conexión y recibo lo que yo creo que necesito. Por lo tanto, me quedo en un estado como de ensueño y yo tengo mi experiencia. Bien, cuento lo que me contó Miguel, que fue muy curioso. Él dice que tuvo todo este momento de vertiginosidad, fue duro, salió, y sus palabras textuales fueron: me vi en otro planeta donde había unas plantas con unas campanas y las plantas bailaban alrededor de mí, ¿no? Y detrás apareció un ser que, voy a decir el aspecto tal y como él me lo describe. Dice que inicialmente pensó que era porque le recordaba mucho la visión de Jesucristo. Era un ser con una túnica, no alcanza a definir si tenía pelo largo o llevaba una capucha, pero la cara no se le veía muy bien. Y bueno, estaba ahí. En ese caso, pues bueno, a él le dio la información que le tenía que dar y hasta ahí puedo contar, ¿no? Pero curiosamente mi experiencia fue, yo estaba en ese estado de ensueño y yo estaba viendo también un lugar, yo no me atrevería a decir que sea otro planeta, vamos a decir que es otra realidad, donde exactamente me pasaba igual. Estaba viendo unas plantas que me mecían alrededor, o sea, veía como unas cabañas al fondo. Yo no llegué a ver ningún ser porque me sacaron, es decir, yo estaba ya hacia el final mejor dicho, esto era hacia el final de la ceremonia, yo todavía estaba en ese estado, vamos a decir, despertaron bruscamente y yo fue como si acabara de aterrizar, como si viniera por un túnel y de repente entrara en mi cuerpo. Y bueno, a mí en ese caso se me cortó la experiencia, pero en cada momento a cada uno se le da lo que necesita. Quería contar esto, primero porque, bueno, le tengo un gran recuerdo a esta convivencia que tuvimos allí con los indígenas Shuar, y al ser que vio Miguel de túnica blanca, que suelen aparecer mucho, o lo refiere muchas personas en ciertas ceremonias, con ayahuasca. Es decir, hay una casuística que aparece en este tipo de seres que en otras ocasiones Miguel los ha vuelto a ver y en este caso le han ayudado a sanar. Si quieres, un poquito más adelante cuento la experiencia, cómo la tuvo él, como 6 seres le ayudaron a sanar un caso, pero siempre se aparecen de la misma forma y otras personas los definen igual. Yo no sé desde el punto de vista de la ufología, yo sé que hay un tipo de, no sé si, no me gusta utilizar la palabra extraterrestres porque tampoco tengo muy claro de dónde vienen,
pero parece ser que hay ciertas razas que se manifiestan de esta forma, ¿no? Con túnicas, pregunto. Una Sí, hay especie de... muchísimas supuestas Vale, razas con túnicas y eso da también pie, según el lugar de donde esté, a una religiosidad, a sí. una divinidad que se puede mezclar según la fe de cada uno, por supuesto. Pero normalmente siempre son con túnicas azules. Ajá. Bueno, él la veía como blanca, mucha gente me las refiere y quizá en ese blanco puedo entender un trasfondo de luminosidad. Totalmente. Efectivamente. Y te puedo decir en el caso de mi amigo Miguel que no hay un trasfondo de religiosidad. De hecho, él inicialmente pensó en Jesús porque le sonó esa imagen, pero sabía que no era Jesucristo. Eran pues, seres que se aparecieron. Y en ese otro caso, esto fue en una experiencia, precisamente estaba, en ese caso aquí, en España, estaba yo guiando la ceremonia, me lo contó luego al día siguiente, él pidió una sanación para algo muy concreto de él, un órgano de él que creía que tenía algo ahí, y dice que de repente se vio sentado en una tabla, donde una tabla como si fuera una camilla, y había 6 seres con él, 2 en la cabeza, 2 estaban en ese órgano que él quería o pretendía sanar y 2 en los pies. Y estaban haciendo como trabajos con él. Y curiosamente, esto va a sonar un poco extraño, ¿no? O raro, ¿no? Le dijeron, finalmente el mensaje que le dieron es, después de estar allí trabajando con él, ¿tienes gases? Y automáticamente dice que volvió por ese túnel y de repente apareció en su cuerpo. Y curiosamente, comenta él también que pasó mucho tiempo después de la ceremonia soltando un montón de gases. Eh, Curioso, ¿no? bueno, curioso, sí, cuando menos curioso. Sí. Ahora, antes de que sigas, quiero mostrarte algo que seguramente te va a impactar. A todos ustedes también. Yo siempre vengo con cositas. ¿Sabes? Vosotros sabéis que siempre presento sorpresas. Y te voy a poner esto. ¿Lo estás viendo? Ahora con las gafas un poquito mejor. Un poquito mejor, ¿verdad? Ustedes lo estáis viendo. Y esto es la impresionante Amazonía. Lo que estáis viendo ahora mismo es un documento de la CIA, es un documento oficial de la FOIA, es un documento oficial donde se habla de que una vez se embarcaron en un recreo, en un barco de recreo, y estuvieron 4.000 millas, repito, 4.000 millas desde un embarcadero hacia adentro, hacia la Amazonía, un fotógrafo de la National Geographic y 2 capitanes Navy SEALs del ejército de Estados Unidos. Y lo que se pudieron traer de allí, tanto en imágenes como en sabiduría, tiene más que ver con lo que está hablando Vicente y tiene mucho que ver con la ufología, eh, más de lo que nosotros podemos llegarnos a imaginar. Estos documentos, como siempre, sabéis que siempre saco algo de esto. Mis amigos, ¿sabes, Vicente? Suelen saber que siempre salgo con documentos oficiales para que se vea que se investiga, para que se vea que se preparan. Esto es simplemente, como dice ahí, un lujo. Es un lujo poder estar ahí y me quedo con una frase que dice este documento. Nos trasladamos a otro mundo. Conocimos el verdadero planeta Tierra. Y lo mejor, conocimos parte del universo. ¿Qué llegará a decir esos documentos oficiales de los cuales no podemos tener acceso? Pero no me digas que no es impresionante poder tener acceso, aunque sea a este documento que nos dice cómo 2 Navy SEALs y un explorador de la National Geographic se adentraron en 1971 en la selva por 4.000 millas. 4.000 millas que no conoceremos prácticamente jamás lo que pudieron encontrar allí. Pero simplemente digo, esto tengo que ponerlo porque es un momento que Vicente también se lo merece de estar aquí con este tiempo que nos está dedicando, que sepa que la CIA también va allí a descubrir lo que tú estás haciendo, el trabajo que tú estás haciendo. También lo hace la CIA. También lo hace, porque necesita saber qué control puede tener, qué experiencias puede tener como la que tú nos estás contando, Vicente.
Muchas gracias, muchas gracias. Y efectivamente, no me cabe duda de que esta gente, llámale CIA u otras siglas o quien sea, que están investigando un montón de cosas y un montón de posibilidades. Lo que pasa es que no cuentan, no interesa contar lo que hacen. Incluso el otro día me comentabas acerca de la desclasificación de ciertos archivos. Yo, sinceramente, yo no me creo que desclasifiquen realmente lo interesante. Ellos pienso que desclasificarán lo que les interesa y los otros archivos ni constarán en ningún sitio. Es mi opinión, ¿eh? No lo sé, porque ellos siempre intentan mantener, yo creo que ocultas ciertas cosas. Pero me parece curioso estos hombres, ¿no? Un Navy SEAL que se le supone un hombre duro y tal, y habla de conexión con la Tierra, de conexión con la Nada más naturaleza. y nada menos. Efectivamente, de sentir el universo. Y es que realmente se siente. Yo puedo decir que yo he sentido el latir de la tierra, el latir del corazón de la tierra. Es que, bueno, y si no lo sientes allí en la selva, es que no lo sientes en ningún sitio. Que no lo sientes en ningún sitio. Fíjate que tengo otro documento que se llama La serpiente y el ángel. Curiosamente, también dos científicos pertenecientes a la CIA estuvieron en el año 1985 recorriendo unas 600 millas hacia adentro de la selva. Como hemos visto, no es ni siquiera una parte de lo que recorrieron anteriormente en el año 71 estos Navy SEAL y los de National Geographic, pero fíjate cómo después de recorrer 600 millas, ya decía que según el contacto con ciertas tribus de allí, con ciertos chamanes, hablaban. Estos chamanes hablaban con ángeles y con serpientes. Fíjate el estudio donde llega a hechos gubernamentales, a estas sociedades gubernamentales, a la CIA, y cómo estudian, cómo es posible, porque me ha hecho muchísima gracia que tú hayas dicho anteriormente serpiente, ¿no? Que han nombrado la serpiente. Pues casualmente en la FOIA, que todo el mundo puede tener acceso, se puede ver estos documentos, Vicente, de observar un ángel y observar una serpiente. Claro. Sí, por eso te comentaba que era curioso lo de la serpiente. Los mismos indios Hopi hablan de los dioses serpiente. Se manifestaban de esa forma. En la ayahuasca aparece la serpiente muchas veces, la hemos visto todos muchas veces. Es decir, lo que se manifieste ahí se manifiesta con ese aspecto. Y bueno, lo de los ángeles no hará falta que diga que si quitamos el tinte religioso, no queda más que un ser blanco luminoso. Entonces, pues ahí está todo dicho. Probablemente los mismos indígenas seguro que no se referirían a esos seres como la palabra ángeles. Y yo estoy seguro que si se les preguntara a esos indígenas o a esos chamanes de dónde vienen esos seres, harían así, como haría Chapo Barnett. Señalaba hacia arriba y te diría de las estrellas. Vicente, fíjate, en el año 2004, en abril de 2004, hubo una operación, la Operación Plato. La Operación Plato fue todo dirigido en Brasil, en una ciudad amazónica, en Manaus, donde sobre el centro de la ciudad y a baja altitud, un objeto parece que quiso aterrizar incluso en ese aeropuerto de Ponta Pelada. Estamos hablando del 2004, no estamos hablando de hace 500 años, ni de 100 años, ni de 200 años. Estamos hablando de que todo esta marabunta, y digo marabunta de ovnis, de objetos voladores no identificados, de luminarias que se sucedieron en los años 71 y 72 y que luego más adelante, en el 2004, en abril, con la Operación Plato, nos hace preguntar qué está pasando en la Amazonía brasileña, porque tengo que decirte que incluso se atacaron a seres humanos. Allí han sufrido ataques. ¿Tú tienes nociones, ya aparte de esta pincelada sobre este caso de Operación Plato del 2004, ¿tú tienes conocimiento de que ciertos chamanes han tenido algún contacto con seres de otro, de esas luces, de esas luminarias?
Sí, sí, por supuesto. Mira, en Sonora, donde estuve, ahora todavía no ha hecho el año, estuve allí con la comunidad CONCAC, los llamados indígenas Seri. Estos son una comunidad que tienen un territorio autónomo, son herméticos, tienen su autogobierno, es decir, no dependen del gobierno mexicano, sino que ellos se autogobiernan, tienen su propia policía, es decir, estos hombres son autónomos. No le gustan los forasteros, es decir, allí mejor que no vayas si no estás invitado. Yo tuve la fortuna de un miembro de allí de la comunidad y del Consejo de Gobierno, Gabriel, me invitó y estuve conviviendo con ellos en sus casas, bueno, como a mí me gusta cuando voy, estar con ellos comiendo lo mismo que ellos comen. Bien, en el tiempo que estuve allí hablé con Francisco Barnett. Es un hombre muy reputado como, vamos a decir, chamán. Ellos se llaman Acocamma. Y este hombre, muy sencillo, él habla muy poquito castellano, habla la lengua suya, de hecho sus cantos de poder muy potentes son en idioma concac. Este hombre dice que la sabiduría que tiene y el conocimiento que tiene se le han dado los seres de las estrellas. Y de hecho él dice que se lo han llevado, literalmente, que él se lo llevan y cuando le preguntas dónde hace así y señala arriba, arriba. Él habla incluso de naves eh, que cuando le preguntas cómo son las naves, te dice que como tanques de gas, dice como tanques de gas gris, eso es lo que él alcanza a decir. Y fíjate, es curioso, dice que le hacen pruebas, que le pican, hace así como que le pican, que le pinchan, que, bueno, y que al mismo tiempo él afirma que le hacen cosas bonitas para que aguante. Es decir, a mí me suena todo esto como te digo, a abducciones en toda regla y que a él algún tipo de pruebas le hacen, pero él al mismo tiempo se lleva un beneficio y es decir, todo ese poder que él tiene, que lo ejerce igual que un niño, es decir, no le ves en ningún momento ninguna, no sé qué palabra utilizar, no le ves ese ego manifestándose ni presumir. Él dice que ese poder no es suyo, que se lo han dado y es un hombre que con su maraca puede parar el mar. Fíjate lo que te estoy diciendo, parar el movimiento de los elementos. Estas comunidades se rigen por un consejo de ancianos, de hombres de conocimiento de Acocamma, y cada uno guarda un poder determinado. Este hombre, Chapo Barnett, guarda el poder del mar y controla, en este caso, el mar. Hay otros que curiosamente controlan las cuevas, como otro Barnett, el abuelo Pancho, que abre, lo voy a decir claro, abre portales en las cuevas. Es decir, hay cuevas y él tiene un instrumento que es como una zumbona que la hace sonar y él abre portales para comunicarse con estos seres. O sea que estamos hablando de uno que se lo llevan ahí arriba, como él dice, en un tanque de gas, en una nave, algo así, le hacen ciertas pruebas y el otro que comunica con otro tipo de seres que a través de, lo digo yo, portales salen de las cuevas. Entonces, bueno, toda esta casuística y ambos son hombres muy poderosos se entiende, tienen mucho poder sobre los elementos. Esta casuística es una casuística ufológica total, al menos desde nuestra perspectiva. Total. Vicente, una preguntita más. Mm, Cuando tú has estado allí, mm. ¿conoces de alguien, vamos a trasladarlo a el sentido de la parapsicología? ¿Has podido ver fenómenos, algún fenómeno inusual, vamos a decirlo así, algún suceso paranormal en tus propias carnes? Eh, bueno, no podría decir, allí no podría decir que haya visto en estado normal, ¿no? En situación normal. Sí te puedo decir que la isla Tiburón es la isla más grande de México, es de propiedad CONCAC, es de esta comunidad indígena. Para ellos es una isla sagrada donde los Acocamma, los chamanes, van allí a contactar con estos seres para buscar conocimiento. Y esa zona, allí todo el que vive allí, está cerca de una ciudad, un pueblecito que se llama Vallaquino, que es donde van muchos mexicanos de descanso. Y es una zona
candente en cuanto a fenómenos ovni. Es decir, allí es muy fácil ver luces, ver cierto tipo de fenómenos sobre Isla Tiburón. Personalmente yo no los he visto, pero allí cualquiera te hace referencia a todo eso. De hecho, para ellos es muy normal. Es muy normal. Es muy normal. Sé que es Sí, muy normal porque tengo conocimiento de casos en los cuales dicen, sí, sí, no, es que han venido otra vez y tal, y te quedas así como diciendo, perdón, sí, 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 han venido otra vez como suelen venir y se llevan y se hacen y sí, parece sí. que están allí en casa, ¿no? Parece que están allí en casa. Vamos a ver si nuestros amigos tienen alguna que otra pregunta. Sería el momento preciso para hacerlo. A ver si todos los que estamos aquí, que somos más de 160 personas, espero que algunos que otros tengan preguntas. No sé si la tendremos por aquí. Creo que Elena me trae, Elena que no puede hablar, me traerá las preguntas seguramente, ¿verdad? Mientras tanto, me voy a permitir, si no te importa, hacer una pequeña aportación o No, dar no, mi te opinión. puedes permitir lo que quieras, es tu casa. Gracias. Para mí todo esto, me atrevo a decir que es lo mismo. Es decir, para mí el fenómeno ovni, el fenómeno de entidades con las que contactamos en estados elevados, no digo alterados, sino elevados de conciencia, para mí en el fondo es el mismo fenómeno. Las mismas comunidades indígenas lo narran que están acompañados desde hace tiempo por seres de ayuda, los nativos americanos le llaman los Kachina, que eran hombres de las estrellas para ellos, y estos seres ayudan de diferente manera. Ya que se desplacen en naves o en lo que nosotros llamamos naves, que vengan de tal constelación o de tal planeta, o que vengan de planos no físicos de la Tierra, o que vengan de otras dimensiones, lo desconozco. Pero para mí el fenómeno yo creo que es exactamente el mismo. Y hay algo muy curioso, ya con esto, la mayoría de historias sobre el origen de estas sustancias o plantas sagradas, cómo llegó el hombre a saber que mezclando ayahuasca y chacruna daba como resultado un brebaje, que habría ciertas partes del cerebro, habría conexiones neuronales y podías conectar con otras realidades. La mayoría de las veces te dicen que eran otros seres de arriba los que les dieron esta información. Entonces, bueno, para facilitar y siempre como crecimiento personal. Entonces, para mí el fenómeno yo creo que es todo lo mismo, ¿no? El que lo ve religioso ve un ángel, el que lo ve de una forma ufológica pues está viendo un ser de no sé qué constelación bueno, como digo, para mí es todo igual. Preguntas. Vicente, esas entidades que nombras se manifiestan a las personas que han ingerido las sustancias, independientemente del lugar en el que lo hagan y a la cultura que pertenezcan. Sí, sí. A ver, había una leyenda, que digo yo leyenda, hace unos años se decía que la ayahuasca no se podía sacar de la selva, que si no, no servía y tal. Y hoy todo el mundo está haciendo ceremonias, vienen chamanes de allí, la hacemos personas no pertenecientes a estas comunidades. Bueno, como digo y como dije ayer en otro momento, no hay distancias, no hay espacio y no hay tiempo. Esto ocurre en esta realidad que estamos viviendo, pero en el momento que te conectas con otras realidades, todo puede trabajarse de diferentes maneras. Entonces es lo mismo tomar ayahuasca y contactar con estos seres, que esto es como un premio, te lo llevas de premio, no es la intención, ¿no? Inicial. Da lo mismo que sea en la selva, da lo mismo que sea aquí en un entorno similar, es decir, en un entorno natural, utilizando la energía de la tierra, lo más parecido al entorno en el que se hace en origen. Sí, se manifiestan en diferentes sitios, por supuesto. Nuestra amiga Blue, ¿por qué suceden estas experiencias a algunas personas sin tomar ningún tipo de entógeno? ¿Qué podemos hacer a partir de ahí? Cuando no se toma ninguna planta sagrada, cuando les pasa y tienen esta experiencia a estas personas, ¿qué pueden hacer a partir de ahí? Bueno, a ver, esto es relativamente habitual, o al menos le sucede a diferentes personas. Hay personas que, como digo yo, vienen de serie
de serie con ciertas habilidades, probablemente, si lo queremos ver desde un plano físico, con ciertas conexiones o redes neuronales activadas, y les es más fácil conectar con otros planos sin necesidad de ciertas sustancias. También tengo que decir, y con esto, si me lo permites, voy a contar el caso, bueno, conozco 2 casos de 2 personas que han tomado medicina conmigo, han tomado sapo, bufo alvarius, y no hablo durante la experiencia, sino tiempo después, en estados normales, y curiosamente en ambos casos, en el caso de mi amiga y gran amiga Carmela y Miguel, otro chico que tomó medicina, tomó sapo, ambos les pasó conduciendo. Es decir, días después, y tengo que matizar aquí que la medicina del sapo a las 2 horas desaparece de tu cerebro, tu cerebro la metaboliza, se vuelve a convertir en bufotenina y la excretas a través de la orina, con lo cual que nadie piense que tienes todavía sustancias, que estás sufriendo alucinaciones por la sustancia. No hay nada. Entonces, días después, conduciendo, el caso de Carmela fue muy impactante porque ella iba conduciendo en su coche y dice que desde una rotonda a otra no se acuerda de lo que sucedió, es decir, no se acuerda de estar conduciendo y de repente se vio en un altar, atención, con unos seres grandes, rubios, de túnicas blancas, que le dieron un mensaje de advertencia. Esto ya pertenece a su experiencia, el mensaje es cosa de ella, ¿no? Esto fue curioso. Y el caso, hubo otro caso, que el caso de este chico, de Miguel, él, perdón, de David, estaba hablando de Miguel, de mi amigo Miguel, es el caso de David, después de bufo alvarius, lo mismo, conduciendo, empieza a sentir unas vibraciones en su cuerpo, dice, me voy a parar, se sale por una vía de servicio, se para en el coche y se deja llevar. Y aparece delante de él, en su visión, un ser, él dice textualmente, con cabeza de pera, muy blanco y muy luminoso y con los ojos negros y grandes, manos y dedos largos. Antes me he olvidado, pero estos seres que suelen ver suelen tener los brazos muy largos. Todo el mundo los ve así. Entonces, bueno, estos chicos, tanto David como Carmela, no tenían ya sustancia, no estaban bajo ninguna sustancia. Como pregunta esta chica, esta oyente, había algo activado ya en su cerebro y me parece muy curioso que los dos iban conduciendo. No sé si os dais cuenta que a veces cuando conducimos entramos como en una meditación, te focalizas en algo y quizá eso, y digo quizás porque lo desconozco, pueda ser el detonante. Miles y cientos de casos de encuentros en la carretera. Cierto. Lo que sí parece que hay una relación que después de consumir bufo alvarius se queda algo abierto, redes neuronales, una conexión abierta que facilita mucho, lo digo por experiencia, la meditación, la conexión interna y bueno, en este caso de estas dos personas, la conexión con estos otros, bueno, con estos seres. La chica preguntaba, o esta persona preguntaba, ¿qué hacer? Dejarse llevar, no tener miedo, es lo único que puedo recomendar. No tener miedo, porque el miedo lo que hace es entrar en otra vibración baja, donde va a desaparecer quizá el fenómeno. Entonces, dejarse llevar y bueno, ver qué sucede. Es todo muy, muy sencillo. Las experiencias, nuestro querido Peka nos pregunta, ¿las experiencias son en tu mismo idioma? Claro, es que también se puede hacer así. Sí. Buenísima pregunta, Peka. Mira, las experiencias cuando te hablan, no te hablan, es decir, es una comunicación mental. Sabes lo que te están diciendo, lo entiendes perfectamente, pero no es una verbalización. Curiosamente, el Chapo Barnett, cuando este Acocamma de Sonora, este hombre tan entrañable, decía eso, que no le hablaban, que se comunicaban mentalmente. Y la mayoría, por no decir casi todos los casos que conozco, no hay una comunicación en un idioma. Tengo que matizar aquí que sí que hay otros casos en los cuales, pero estamos hablando de otro tipo de entidades. Se comunican, hay un caso de otra amiga mía, Susana, que le han hablado ella dice que cree que es hebreo, le han dado un mensaje, pero bueno, esto va por otro lado.
La mayoría de las veces es comunicación mental. Telepatía, vamos a decirlo claro. Unas preguntas más porque la gente quiere preguntar y creo que es interesante y son muy interesantes ciertas preguntas. Eh, ¿Cuál es tu tótem? Nos lo hace una pregunta Juan Alberto. ¿Tienes tótem? ¿Has podido entrar o conectar con ese espíritu como hacen los nativos norteamericanos? Seguramente los de América Latina igual. Sí, sí. Mi animal de poder es el cuervo. El cuervo. Por lo menos es el que está ahora mismo trabajando conmigo, el que resuena en esta época de mi vida, el que siento cuando trabajo con él. Es otro ejercicio que a veces hacemos sin sustancias, solamente con sonido de tambor, es ayudar a la persona a que vaya a encontrar su animal de poder. ¿Consumir ayahuasca tiene algún efecto secundario a corto o largo plazo? Bueno, tiene contraindicaciones. Es decir, hay que evitar una serie de alimentos, hay que hacer una dieta muy estricta, evitando ciertas cosas que chocan directamente con el DMT, estamos hablando de algo químico, y no estar consumiendo pues, ciertos medicamentos considerados IMAOs o los ISRS, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Fuera de eso, no hay ningún efecto considerado como secundario por la sustancia. Lo que sí digo es que hay que estar muy preparado para la experiencia, para digerir posteriormente lo que viene después, los cambios que vienen en la vida y enfrentarse a esos cambios sin miedo, a las ensoñaciones que van a venir. Y ahí es donde hay personas, casos muy, muy pocos casos, que, bueno, caen en ciertos estados pues de, no sé si decir ansiedad, porque ese miedo, cuando reviven la experiencia en un estado de ensueño en su cama por la noche, pues les entra miedo. Y el miedo hay que trascenderlo. Salvo esto, diría que no hay ninguna contraindicación, ningún efecto secundario, perdón. Y una última pregunta. ¿De día, de noche, hay cierta diferencia entre ingerirla de día y de noche? Nos lo hace la pregunta a Rubén. Bien, la ayahuasca quiere la noche. Las ceremonias con ayahuasca son siempre una vez que baja el sol, por la noche. Es así como se hace y como debe ser. Sea donde se haga, siempre de noche. Sin embargo, la experiencia con Bufo alvarius es una experiencia de día. Es preferiblemente siempre en un lugar en la naturaleza, que esté presente la energía de la naturaleza y, a ser posible, la energía del sol. Son dos experiencias completamente diferentes y me sirven de ejemplo las dos. Una es de noche y la otra de día. Me dicen por aquí que te comunique que aquí hay una conocida tuya, Vanessa López Troyano. Ah, Sí, mi está por querida aquí Vanessa. viéndote, te lo digo que está en el chat. Sí. Me han comunicado que te lo diga. Pues un besito, Vanessa. Esta tarde hemos estado con ella compartiendo y bueno, es una persona que da para un programa, tiene muchas cosas que contar y da para un programa, la verdad. Es una Pues persona muy... ya sabes que esta casa es tuya, tanto de Víctor, Vicente y Sí, todos tus alumnos, compañeros. sí. Vicente, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden saber más de ti? ¿Tienes cursos, libros, experiencias que contarnos? ¿Dónde pueden saber más de ti, Vicente? Bueno, yo tengo una página, es sanacionenergética.es. En YouTube mi canal es Vicente López. No cuelgo muchos vídeos, pero bueno, ahí estoy. Y bueno, buscando en internet, en el Google, Vicente López Reiki o Vicente López Yoga, es fácil encontrar mi teléfono para comunicarse conmigo. Normalmente me suelo dedicar a impartir formaciones de yoga, cursos de Reiki muy diferentes a lo que se está dando hoy por ahí, es decir, es un enfoque totalmente distinto, como vosotros ya sabéis, y sobre todo y últimamente mi trabajo energético está orientado a las medicinas ancestrales, sobre todo al bufo alvarius y la ayahuasca. Es una manera de acompañar a las personas en procesos muy intensos, muy interesantes para cambiar la perspectiva sobre la vida de mucha gente. Estoy viendo
cosas maravillosas y cambios estupendos en las personas. Y es un placer acompañarles en estos casos. ¿Qué puedo hacer con mi pierna, Vicente? Pues mucho reposo, Era broma. como te ha dicho el médico, mucho reposo. ¿No te vendría de más pues, algún tipo de trabajo energético? Porque es curioso, cuando uno tiene heridas físicas, hay una herida energética en tu parte energética de tu cuerpo, en tu aura. Entonces, muchas veces cuando eliminamos las heridas energéticas y retiramos esa energía sobrante, igual que las postillas, el equivalente de las postillas a nivel físico, ¿no? De estas cosas que se forman, ayuda mucho a la sanación. Pero bueno, mucho reposo y tenerla en alto. Te deseo que te recuperes muy pronto. Fíjate que suelo hacer los directos desde entonces tendido y me pongo en modo radio, pero creo que hoy te mereces que esté aquí contigo. Te lo Eh, agradezco. Vicente, el universo por descubrir es tu casa, el universo mágico, tu casa. Espero tenerte otra vez. Creo que ha sido impresionante. Sabía que iba a ser impresionante. Tenía esa sensación, sabes que cuando sueles conectar con una persona, te gusta escucharla, aprendes de esa persona. En mi caso, aprendo de ti. De verdad, te lo agradezco muchísimo que hayas estado en el universo por descubrir desde ahora tu casa. Un placer y un honor que hayas estado con nosotros. El placer ha sido mío, yo también aprendo mucho y no es una frase hecha, se lo digo a mis alumnos en cada curso, todos aprendemos de todos y así lo siento y espero que con todo esto, sobre todo, estemos aportando a los oyentes perspectivas diferentes o al menos otras perspectivas a las que ya tienen. Así que muchísimas gracias a ti por permitirme estar aquí en tu casa, en el universo por descubrir. Y en la tuya. Amigos, todos los que estáis ahí, esas más de 175 personas que han estado con nosotros, de verdad, muchísimas gracias por simplemente dejarnos llevar, dejar la mente un poco más abierta al escuchar al maestro Vicente, poder escuchar otras experiencias y sobre todo conexión con la Madre Tierra, conexión con nosotros mismos y conexión con la sabiduría. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana, con los jíbaros y las pequeñas cabezas. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta mañana.